El viento que soplaba desde el puerto me golpeaba las mejillas, trayendo consigo un leve olor a sal y algo más, como a cosas olvidadas. El cementerio de la iglesia de la calle Magnolia estaba en silencio, cubierto por un manto de hojas de roble color óxido. Las últimas palabras del sacerdote aún resonaban en mis oídos. Me quedé junto al montón de tierra fresca, apretando un lirio blanco, con tanta fuerza que su tallo se dobló bajo mis dedos. El nombre de mi hija Amalia ahora estaba grabado en piedra. Mi única hija. Mi razón para seguir respirando. Mientras los últimos dolientes se alejaban hacia sus autos, noté que Emiliano se apartaba unos pasos sacando el celular de su bolsillo. Sus hombros se relajaron como si por fin pudiera soltarse. No debía haber escuchado, pero el dolor agudiza los sentidos de formas extrañas. Su voz llegó hasta mí en el silencio. Sí, cuando la vieja se largue de la casa, podemos ponerla en venta. Con lo que saquemos, pagamos el préstamo del yate. Sus palabras me golpearon más fuerte que el viento de noviembre. Mis oídos zumbaban. Él soltó una risa mientras la tierra sobre la tumba de Amalia aún estaba suelta. Mis dedos apretaron el lirio hasta que un pétalo se desprendió. Volví mi mirada a la lápida, obligándome a respirar más despacio. La rabia ardía bajo el dolor, un fuego lento pero constante. Este era el hombre que años atrás se arrodilló junto a mi cama en el hospital, suplicando ayuda para pagar su carrera de derecho. El hombre que tomó la mano de Amalia cuando me dijo que se casarían. Ahora medía mi vida en metros cuadrados y precios de mercado. Cuando el coche fúnebre se alejó, caminé en silencio junto a él hasta el auto. No habló hasta que estábamos a medio camino de la casa. No puedes quedarte aquí, dijo sin rodeos con los ojos fijos en la carretera. Ya no es tu hogar. No era una discusión. Para cuando llegamos, mi maleta ya estaba junto a la puerta con mi abrigo tirado descuidadamente encima. Él sostuvo la puerta abierta como un recepcionista educado, despidiendo a un huésped incómodo. Levanté el asa de la maleta, mi mano firme, a pesar de la tormenta en mi pecho. Al otro lado de la calle, la señora Morales espiaba por las persianas, apartando la mirada cuando la sorprendí. Nadie dijo nada mientras pisaba la acera, el sonido de la puerta al cerrarse sellando el momento. Ajusté la correa de mi bolso y comencé a caminar hacia la parada de autobús con el lirio aún en la mano. El autobús se detuvo frente a mí con un resoplido cansado, sus puertas abriéndose con un suspiro. Subí arrastrando mi maleta por el pasillo estrecho y me dejé caer en un asiento junto a la ventana. La ciudad pasaba en colores apagados, tiendas de ladrillo, porches desgastados, robles, soltando sus últimas hojas en las alcantarillas. Mérida nunca me había parecido tan extraña. En mi regazo descansaba el pequeño bolso de cuero que Amalia me regaló por mi cumpleaños número 50. Lo eligió porque era del tamaño perfecto y porque el color caoba profundo, según ella, nunca pasaría de moda. Recorrí las costuras con el pulgar, sintiendo el peso familiar en su interior. Lo abrí con cuidado como si su contenido fuera frágil. Pañuelos, un lápiz labial, un pañuelo de tela bien doblado. Y debajo, envuelta en una cinta de satén, la llave de bronce. Su diseño era antiguo, ornamentado de esos que ya no se ven. Esa llave había estado conmigo por más de 20 años, desde que Rafael y yo firmamos los papeles en la oficina de un abogado para crear el Fideicomiso Torres. Lo hicimos sin alboroto, después de años de matarnos trabajando en el pequeño hotel que construimos desde cero. Él insistió en proteger nuestros bienes, para el futuro, sin importar qué tormentas lleguen. En ese entonces, las tormentas eran huracanes, crisis económicas, la incertidumbre de un negocio pequeño. Nunca imaginamos esto, perderlo a él, perder a Amalia, y que me echaran de su casa
como a una visita no deseada. El autobús traqueteó sobre las calles empedradas al entrar en la parte vieja de la ciudad. El aire se llenó del aroma a pan recién horneado de la panadería del Sol. Allí, en un pequeño departamento de una recámara, fue donde Rafael y yo vivimos como recién casados, contando centavos y saltándonos cenas para pagar la hipoteca del hotel. El conductor me miró por el retrovisor cuando toqué el timbre para mi parada. Apreté el bolso con fuerza. La llave se clavó en mi palma sólida y fría, recordándome que Emiliano no tenía idea de lo que yo guardaba. Bajé del autobús y caminé hacia la entrada lateral de la panadería con el brillo del bronce aún en mi mente. 2 días después de instalarme en el departamento, un golpe firme sonó en la puerta. Al abrir ahí, estaba la señora Vargas, mi antigua vecina de los años antes de que naciera Amalia. Estaba más vieja, con el cabello más blanco, pero sus ojos seguían siendo afilados como cuchillos. Supe lo que pasó, dijo entrando con una bolsa de papel llena de barritas de limón. Y tienes que saber lo que está haciendo Emiliano. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina con el aroma a levadura de la panadería de abajo flotando en el aire. Bajó la voz. Está paseando a una rubia por Polanco. La presentó en un brunch como su futura prometida. Y le dice a quien quiera escuchar que Amalia no dejó más que deudas. Sus palabras cayeron como piedras frías en mi estómago. ¿Deudas? Ese hombre no tenía idea de lo que Amalia realmente dejó porque no se lo dije. Pero no solo eran las mentiras lo que me sacudía, era la rapidez. Apenas una semana desde el funeral y ya estaba reescribiendo la vida de mi hija para que encajara en su historia. Cuando la señora Vargas se fue, me serví una taza de té y me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana. Saqué mi vieja libreta de direcciones de cuero, pasando páginas llenas de nombres tachados hasta encontrar el que necesitaba Javier Solís. Javier había sido nuestro salvador silencioso más de una vez durante los años del hotel, un investigador privado que encontraba respuestas sin dejar huellas. Marqué su número medio, esperando que estuviera desconectado, pero su voz familiar respondió al segundo timbre. «Señora Torres», dijo como si no hubiera pasado el tiempo. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero que investigues a Emiliano Rivas. Cada cuenta, cada bien, cada secreto sucio. 2 semanas, Javier. Quiero todos los esqueletos que puedas desenterrar». No preguntó por qué. «Entendido». Cuando colgué puse la mano sobre el bolso, sintiendo el contorno de la llave de bronce a través del cuero. Había dado el primer paso. Javier llamó al 10º día. «Será mejor que vengas a ver esto tú misma», dijo. Su tono cargaba algo más que estados de cuenta o documentos legales. Nos encontramos en un almacén en las afueras de Mérida, uno de esos lugares donde el aire huele a polvo y aceite de motor. «La unidad está a nombre de soltera de Amalia», explicó mientras abría el candado. Adentro había filas de cajas de cartón, pero mi atención se fue a una bolsa de viaje azul y gastada en un estante metálico. La reconocí al instante. Rafael la compró para el primer viaje de Amalia al extranjero cuando estaba en la universidad. Verla me apretó el pecho. La bajé con cuidado. Dentro había unos suéteres viejos, un montón de fotos atadas con una cinta y un sobre grueso sellado con cinta transparente. Mi nombre estaba escrito en la letra cursiva de Amalia. Mis dedos temblaron al romper el sello. «Mamá, si estás leyendo esto, no pude decírtelo antes. Emiliano ha estado con otra persona durante años. No quería que lo odiaras mientras estaba enferma. Pensé que podría manejarlo, pero me equivoqué. Sé que protegerás lo nuestro». Las palabras se volvieron borrosas, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Ella cargó con ese secreto sola, protegiéndome mientras su propio corazón se rompía. Apreté la carta contra mi pecho, el leve aroma de su perfume aún aferrado al papel.
Javier se mantuvo a una distancia respetuosa, dándome espacio para recomponerme. Cuando doblé la carta y la guardé en el sobre, mi dolor tenía un filo más agudo. Esto ya no era solo por dinero. Emiliano la traicionó en vida y ahora intentaba borrar lo que ella dejó. Metí la carta en el bolso junto a la llave de bronce. Entre ellos llevaba la confianza de mi hija y la previsión de mi esposo, dos cosas que Emiliano nunca tocaría. «Encuéntrame todo, Javier», dije en voz baja. «Aún no terminamos». La llamada de Javier llegó una noche tarde. Su voz era firme, pero cargaba un peso que no esperaba. «Señora Torres, descubrí más de lo que imaginé». Detalló cómo Emiliano había desviado más de 2 millones de pesos de las cuentas de Amalia, distribuyendo los retiros durante meses y disfrazándolos como gastos de negocios. Peor aún, había vendido el reloj de herencia que Rafael me dio el día de nuestra boda, una pieza irreemplazable que Amalia atesoraba. Javier también reveló que Emiliano había hipotecado propiedades personales registradas a nombre de Amalia, poniendo en riesgo aún más los bienes de la familia. Lo más importante, la búsqueda de títulos confirmó que la casa estaba en un fideicomiso, uno que Amalia y yo compartíamos. Los documentos eran inexpugnables. El nombre de Emiliano no aparecía por ninguna parte. Legalmente, no tenía derecho a venderla ni a hipotecarla tras la muerte de Amalia. Me senté en mi mesa de cocina con la luz de la tarde, desvaneciéndose tras las persianas el peso de este conocimiento, oprimiéndome. Durante años dejé que Emiliano creyera que tenía el control, que el legado de Amalia era suyo para administrar. Ahora tenía la verdad y con ella un poder silencioso. Pero el poder no sirve si se usa a la ligera. Sabía que el dolor podía nublar el juicio. Debía ser paciente medida. La arrogancia de Emiliano sería su ruina, pero yo me aseguraría de que fuera completa y duradera. Puse la llave de bronce sobre la mesa, su metal frío recordándome la responsabilidad que cargaba. El fideicomiso era más que números y escrituras. Era el futuro de mi hija, el último regalo de mi esposo y una promesa que cumpliría. «Gracias, Javier», dije suavemente. «Sigue investigando. Quiero cada detalle. Esto apenas comienza». Mañana empezaría a planear el próximo movimiento. Y sería uno que Emiliano nunca vería venir. La niebla de la mañana se arremolinaba sobre el malecón de Mérida, mientras caminaba por el sendero empedrado, con el sol apenas derramando oro sobre el puerto. El suave chapoteo del agua contra los muelles calmaba mi mente inquieta. Las palabras de Rafael resonaban suavemente en mi memoria. Isabel ganar no se trata de hacer ruido o espectáculo, se trata de paciencia y precisión. Pensé en Emiliano, su arrogancia, su risa descuidada, como si el mundo le debiera todo. Si esperaba que lo enfrentara de frente, estaba equivocado. Mi fuerza no estaba en gritar ni en tormentas. Estaba en las corrientes silenciosas, bajo la superficie, moviendo las cosas hasta que el momento fuera el correcto. Esto no era solo por recuperar una casa o una cuenta bancaria. Era por proteger el legado de mi hija y asegurarme de que se hiciera justicia a mi manera. Decidí orquestar una remoción silenciosa, una que deshiciera el mundo de Emiliano sin previo aviso, sin darle oportunidad de contraatacar. Usaría cada recurso, cada contacto que había construido durante décadas, no por venganza nacida de la rabia, sino por una justa retribución. A lo lejos, los barcos pesqueros comenzaban su lento baile. Hacia el mar, la niebla matutina difuminando sus contornos. Imaginé el propio desmoronamiento lento de Emiliano, incapaz de comprender las fuerzas que se cerraban a su alrededor. Había poder en el silencio, en lo invisible. Y ahora lo sostenía firmemente en mis manos. Mañana Javier traería más.
Documentos, pruebas. Personas dispuestas a testificar. Esperaría, construiría y cuando llegara el momento, Emiliano aprendería el verdadero significado de perderlo todo, no solo propiedades o dinero, sino orgullo, control y dignidad. Por ahora seguí caminando firme e inquebrantable como la marea. El puerto se extendía adelante interminable y paciente como yo. Las noticias corren rápido en Mérida, especialmente cuando un escándalo se avecina. A través de una vieja amiga que aún trabajaba en una marina cerca de Polanco, escuché los rumores antes de que Javier los confirmara. Emiliano estaba atrasado con sus tarjetas de crédito, el préstamo del yate estaba en mora y había comenzado a vender las joyas y antigüedades de Amalia en línea. Su desesperación se hacía visible apenas disfrazada por sonrisas forzadas y trajes caros. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Contacté a Desarrollos Costa, una empresa con la que trabajé años atrás en una remodelación de un pequeño hotel. Siempre habían codiciado el terreno frente al río donde estaba la casa de Amalia y Emiliano, soñando con un proyecto de condominios de lujo que cambiaría el horizonte. En pocos días, organicé una reunión discreta con el director de Costa. El fideicomiso me daba plena autoridad para negociar. Nadie salvo Javier y un puñado de abogados sabía lo que estaba ocurriendo. La venta sería confidencial, rápida e irreversible. Mientras tanto, Emiliano tejía su propia red. Convenció a un prestamista local dudoso para financiar una compra rápida de la propiedad. Su plan, comprarla él mismo, venderla al doble y cubrir sus deudas crecientes. El prestamista, cegado por promesas de ganancias rápidas, estaba ansioso. Emiliano sonreía ampliamente el día que firmó los papeles preliminares del préstamo. La victoria era suya, o eso pensaba. La fecha de cierre se acercaba como una nube de tormenta. Emiliano ensayaba discursos para los reporteros locales, imaginándose como el esposo triunfante que reclamaba el legado de su difunta esposa. Pero no contaba con el secreto en los documentos del fideicomiso ni con el comprador silencioso listo para arrebatarle el premio. A medida que se acercaba el día, la tensión vibraba bajo mi calma aparente. La llave de bronce en mi bolso se sentía más pesada que nunca, un símbolo no solo de propiedad, sino de una justicia largamente esperada. Mañana, la verdad saldría a la luz. Y ninguna cantidad de encanto o dinero podría reescribir el final que Emiliano se había escrito a sí mismo. El sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas del edificio histórico de Leyes de Mérida mientras llegaba temprano con el peso del día presionando suavemente contra mi pecho. El vestíbulo zumbaba con una multitud creciente, reporteros con libretas, equipos de cámaras, ajustando lentes atraídos por los rumores que Javier había dejado caer la supuesta venta de la casa de la viuda. Estaba a punto de cerrarse. Emiliano entró momentos después impecablemente vestido, con un traje azul marino que no lograba ocultar la tensión bajo su sonrisa forzada. Se movía con facilidad practicada, estrechando manos, desplegando su encanto habitual ante cualquiera que mirara. Su confianza era una máscara, pero hoy se rompería. Dentro de la sala de conferencias, el aire estaba cargado de expectativa. La oficial de títulos, una mujer mayor con ojos agudos y voz firme, comenzó a leer los documentos en voz alta. Señor Rivas, según los registros oficiales, su nombre no aparece en la escritura de la propiedad en Avenida del Río 16. La única propietaria legal es la señora Isabel Torres. Las palabras resonaron en la sala. El rostro de Emiliano palideció. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada tensa y perdida. Observé cómo la representante de Desarrollos Costa dio un paso adelante y me extendió la mano
con una sonrisa cálida y genuina. Los flashes estallaron mientras las cámaras capturaban el momento en que Emiliano comprendió que su supuesta victoria se había esfumado. Los reporteros susurraban emocionados la frase reclamo fraudulento, ya circulando en el aire. Para Emiliano, la humillación fue completa no solo por perder la casa, sino por hacerlo frente a todos a los que esperaba impresionar. Sus ojos recorrieron la sala buscando una salida que no existía. La oficial de títulos terminó su voz inquebrantable. La transacción es legalmente vinculante. La señora Torres tiene todos los derechos de propiedad. Mientras la multitud se dispersaba con susurros a su paso, doblé las manos con calma sobre la mesa. La caída de Emiliano ya no era un secreto. Mañana las consecuencias se profundizarían y yo estaría lista. No pasó mucho tiempo para que el mundo de Emiliano se desmoronara tras la revelación pública. Su nueva novia, la que paseaba como trofeo, se fue sin decir palabra cuando se dio cuenta de que el dinero se había agotado. Las constantes llamadas de los acreedores llenaban sus días y atormentaban sus noches, cada una un recordatorio de deudas que ya no podía evadir. El prestamista turbio, que había respaldado su intento desesperado por comprar la casa, perdió la paciencia. Los avisos legales se acumulaban exigiendo pagos inmediatos con multas elevadas. Cuando Emiliano no pudo pagar, actuaron rápido para embargar su posesión más preciada, el yate elegante del que presumía en cada reunión social. Fue obligado a dejar la amplia casa que había rentado justo antes de que Amalia enfermara y se refugió en un departamento estrecho y sucio sobre una llantera en la zona industrial de la ciudad. La pintura descascarada y el persistente olor a caucho estaban muy lejos de los pisos pulidos y las vistas al río que alguna vez reclamó como suyas. Mientras tanto, destiné una parte de los ingresos del fideicomiso a un proyecto que había soñado durante mucho tiempo la Fundación Amalia Torres. Su misión era simple y personal: brindar apoyo, recursos y becas para madres solteras que luchan contra enfermedades terminales. Madres como Amalia, que pelearon con valentía hasta su último aliento, pero nunca tuvieron la red de apoyo que merecían. Lanzar la fundación me dio un propósito renovado más allá de la retribución. Era un tributo a la fuerza y la compasión de mi hija, una forma de transformar el dolor de nuestra familia en esperanza para otros. La caída de Emiliano fue un contraste amargo con la vida que Amalia y yo habíamos imaginado, pero no era el fin de nuestra historia. Algunos días escucho rumores de que Emiliano planea contraatacar, impulsado por la rabia y la desesperación. Pero ya no soy la mujer que espera en silencio o en luto. He aprendido que el verdadero poder no está en el ruido de la venganza, sino en la certeza silenciosa de la justicia servida y los futuros reconstruidos. Mañana traerá el próximo capítulo, y esta vez tendré todas las llaves. Habían pasado varios meses desde la caída de Emiliano, pero los ecos de su debacle aún resonaban en la ciudad. Una tarde, en la soledad de su estrecho departamento, Emiliano encontró un visitante inesperado en su buzón, un sobre acolchado sin dirección de remitente. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro había una fotografía brillante y nítida. Mostraba la llave de bronce ornamentada y reluciente descansando sobre un expediente grueso con un sello en negritas, Propiedades Torres, portafolio 100,000 mils. Debajo de la foto había una nota simple, escrita a máquina y concisa. Pensaste que no tenía nada. Tenía todo lo que importaba y nada de eso era tuyo. El mensaje golpeó más profundo que cualquier veredicto judicial o humillación pública. No se trataba solo de dinero perdido o orgullo roto. Era un recordatorio de que todo lo que Emiliano intentó robar, el legado, el futuro, seguía firmemente fuera de su alcance.
Esa noche, mientras estaba en mi oficina con vista al puerto de Mérida, cerré los ojos y susurré un gracias silencioso a Amalia. Ella me había confiado no solo llaves y documentos, sino la verdad, la fuerza y el propósito para llevar su memoria adelante. Mi venganza no fue un grito ruidoso, fue una promesa cumplida en silencio. Fue la protección de un legado construido con amor y sacrificio, no con codicia. Semanas después, el sol calentaba la azotea del restaurado Hotel Torres, sus paredes de ladrillo brillando con la promesa de nuevos comienzos. Alrededor de una mesa larga, adornada con flores frescas y manteles suaves, las primeras beneficiarias de las becas de la Fundación Amalia Torres reían y compartían historias de esperanza y resiliencia. El horizonte de Mérida se extendía detrás de nosotros eterno e inquebrantable, mientras celebrábamos no solo la supervivencia, sino la renovación. En ese momento, rodeada de risas y vida, entendí que la venganza más dulce no estaba en lo que le quité a Emiliano, estaba en lo que había construido para quienes más lo merecían. El pasado quedó atrás y el futuro era nuestro para reclamar.